queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poder encontrarnos una vez más a través de este medio que el Señor nos permite disfrutar para mirar juntos su palabra, aprender, también los domingos, encontrarnos virtualmente para adorar su nombre y para escuchar el mensaje de la palabra. Estamos en tiempo de cuarentena, en tiempo de meses extendidos que no sabemos cuándo van a finalizar y extrañamos un montón de cosas. Si pudiéramos hacer una encuesta y les pudiera preguntar, les pregunto, solo que ustedes ahora no me pueden responder, ¿qué es lo que más extrañas? Algunos seguramente dirán la larga mesa familiar y los encuentros con los tan amados, los hijos, los nietos, los tíos, los sobrinos, ese momento de compartir, de vernos y abrazarnos con los tan amados. Otros puede ser que me digan, extrañamos los cultos, juntarnos en el templo, vernos, abrazarnos, adorar al Señor juntos. Qué momentos tan preciosos hemos vivido y seguramente en su misericordia Él nos permitirá volver a revivir. Otros tal vez extrañen el estar en el ámbito escolar o laboral compartiendo con sus pares, en un aula, en la fábrica, en la oficina. Todo esto nos ha cambiado la vida. Y en muchos casos extrañamos, somos seres sociales y deseamos volver a recuperar ese contacto que teníamos con otras personas. Otros tal vez extrañen el poder salir de viaje. Hay muchas personas, familias que encuentran en el calendario un fin de semana largo y ya están preparando los bolsos listos para salir a la ruta y a despejarse, a disfrutar, tal vez de una casita en la costa o visitar familiares en otro lugar. Hoy los invito a que emprendamos juntos un breve viaje. Un viaje junto con los discípulos y Jesús. No será un viaje en micro ni en auto, será un viaje a pie. La semana pasada Gladys nos comentó que estando Jesús en la zona de Betsaida, después de haber hecho varios milagros con el sordomudo, con el ciego, personas que a través de un proceso recobraron la salud. Después de estar Jesús ahí, le dice a los muchachos, vamos de viaje. Los discípulos y la multitud ya habían visto un montón de hechos milagrosos, portentosos. Habían escuchado los mensajes de Jesús, las palabras sabias. Decían, este es un profeta. De hecho, Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y cada uno decía algo hasta que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vos sos el Mesías esperado. Hermanos, tratemos de ponernos en la mentalidad de ese pueblo judío, que a través de los siglos estaba esperando un Mesías similar en sus características a Moisés o a David tal vez, que dio esplendor al reino, un Mesías que los libertara. Habían estado por siglos bajo el yugo de diferentes imperios y ahora estaban bajo la bota de los romanos. Ellos tenían en su imaginario esta idea. Sin embargo, los planes de Dios, el motivo por el cual Jesús vino al mundo era diferente. Él lo dijo ya en el primer capítulo, donde encontramos en Marcos 1, los versículos 14 y 15.
dice que Jesús vino predicando el Evangelio del Reino de Dios y les decía, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Jesús desarrolló a través de más de 2 años un ministerio espectacular, mostrando a través de los milagros que hacía y a través de sus enseñanzas que Él era el Mesías. Y los discípulos y la multitud ya lo estaban entendiendo, pero como dijimos, la mentalidad de ellos se entendía de una manera y Jesús deseaba, era necesario que ellos entendieran cómo era la mirada, la óptica del Señor, la óptica del plan de Dios. Ellos querían ir rumbo a Jerusalén, ya estaban listos, vamos, te proclamamos rey, sos el Mesías. Y Jesús les dice, no muchachos, el viaje que vamos a emprender no es rumbo a Jerusalén, vamos a un viaje al norte, hasta Cesarea de Filipo, a tierras paganas. ¿Qué vamos a ir a hacer? Salen, dice el pasaje, Marcos 8:27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Nosotros saltamos de un versículo al otro y nos parece que esto sucedió en un día, en media semana. Hermanos, recorrieron entre 47 y 50 kilómetros a pie. Pensemos, ¿cuánto tiempo les habrá llevado? En ese recorrido, mientras iban charlando, se detenían a comer, dice que iban por las aldeas. No es que salieron de Betsaida y fueron hasta el pueblo A o B y se quedaron ahí. Fueron recorriendo aldeas de una tierra pagana, fuera del ámbito de lo que era el territorio judío. Qué llamativo, qué detalle para tomar en cuenta, que en ese territorio pagano, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo. Pero Jesús les mandó que no dijesen a nadie todavía. No era el tiempo adecuado. Todavía era necesario que este proceso, como en el caso del ciego o del sordomudo, este proceso de escuchar, de entender, de elaborar esta nueva idea, estos nuevos conceptos, ver con otros ojos el plan de Dios y no lo que ellos tenían en su ideario colectivo. Esto iba a llevar un tiempo, esto iba a llevar un proceso. Y una vez que ellos hacen esta declaración, una vez que Jesús se confronta con Pedro, cuando Pedro le dice, no, Señor, pará, ¿cómo la cruz? Porque Jesús comienza a hablarles de que es necesario que Él muera. No les entraba a ellos en la cabeza, ¿cómo? Ahora que te estamos reconociendo como Mesías, ¿nos decís que vas a morir? No, que no te pase tal cosa. Me imagino a Pedro sacudiéndolo a Jesús y Jesús reprendiéndole, diciéndole, no, Pedro, pará, los planes de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra mente tenemos una idea de que Dios debería actuar de determinada manera, o leemos su palabra e interpretamos de una manera, cuando esos no son los planes de Dios? Que el Padre nos libre de ver con ojos humanos lo que son sus planes, que Él nos permita, a través de su Espíritu Santo, entender cuál es su proyecto. Avancemos con el texto. Una vez que ellos van por el camino, dice que hay otras personas que se acercan
y que van acompañándoles multitudes, gente que se acerca y les acompaña. El pasaje de hoy que nos va a llevar a pensar juntos está a partir del versículo 34. Marcos 8, a partir del versículo 34, y dice así: llamando a la gente, diferentes personas, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Después vienen otras frases de Jesús, pero yo quisiera detenerme aquí para rescatar 2 o 3 cositas. No es solo para un grupo elegido de pastores, misioneros, teólogos, es para todos. Y Jesús dice: si alguno quiere. Es una invitación amplia para cualquiera. Y es una invitación, al ser una invitación, es libre. Cualquiera que desee puede seguir a Jesús. Pero Él, como soberano, pone las condiciones. ¿Querés seguir a Jesús? Vamos a mirar cuáles son las condiciones que Él nos pone. En primer lugar dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Volviendo al tema de las encuestas, en este momento les vuelvo a proponer una encuesta. ¿Qué les parece? ¿Qué significa esto? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo a Jesús. Hay diferentes versiones, hay personas que dicen una cosa, hay personas que dicen otra. Hicimos una encuesta con el pastor Sebastián. ¿Tienen interés? Los invitamos a que vean las respuestas que algunos hermanos propusieron. Y en unos minutos seguimos con esta conversación. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Bienvenidos a este especial en medio del estudio bíblico y algo muy particular y muy llamativo, que es este formato Zoom, y queremos proponer lo siguiente con los maestros y colaboradores de la enseñanza bíblica en Ituzaingó, con respecto al pasaje, específicamente al versículo de Marcos 8:34. ¿Te acordás esa frase famosa que dice algo así: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga? Esa es la propuesta que hemos tirado para que estos maestros que están acá en pantalla nos den su opinión con respecto a esta frase famosísima de Jesús, y hoy específicamente en el Evangelio de Marcos: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. ¿Qué les parece si empezamos ahí con Luis? Luis, te doy la palabra. Adelante. Bueno, gracias. Vos ya leíste el pasaje. A mí se me ocurrieron algunas cosas leyendo. Jesús empieza condicionando este pasaje y dice sí. O sea, lo condiciona desde un punto de vista positivo. De casualidad me di cuenta que Lucas y Mateo lo hacen desde el lado negativo. Dice el que no. Y Lucas dice, y Marcos dice sí, lo condiciona. Si quieren, lo llevé para el lado de la voluntad del pensamiento. O sea, Jesús está proponiendo voluntades. Llama, me hice un machetito para no perder tiempo. El que quiera venir atrás, o sea, venir atrás del maestro significa llenarse del polvo de sus pisadas, de lo que levanta, del aprendizaje. Ir atrás significa para nosotros muchas cosas.
niéguese a sí mismo, mi cabeza me llevó a un carácter y me llevó en 2 Timoteo, donde dice el carácter del hombre en los últimos tiempos, y justamente hace la contraposición, amadores de sí mismo, o sea, el carácter de estos tiempos que Jesús está planteando en ese momento, con el futuro viene un carácter amadores de sí mismo, me hizo mucho ruido. Tome su cruz, la personaliza la cruz, y sígame. Los romanos en esa época hacían de esta crucifixión, de las crucifixiones, todo un espectáculo. Lo hacían a la vista de toda la gente, y voy a leer un machetito que me hice. El condenado estaba obligado a llevar la propia cruz, o sea, cada uno de los condenados llevaban su propia cruz. Aunque más no sea la parte transversal, se le llamaba el patibulum, y lo llevaba hasta el lugar de la crucifixión, o sea, donde estaba destinado la ejecución, llevaban hasta ahí la madera y lo cargaba sobre las espaldas. Jesús, en Juan 19:17 dice esto, ¿no? Cargando su cruz, salió el lugar llamado de la calavera. O sea que él tomando su cruz, para nosotros la cruz es un símbolo, para Jesús fue real. O sea, nosotros tomamos de esa actitud de Jesús, de esa decisión de Jesús de ir a la cruz, lo tomamos simbólicamente. Esto tiene que ver con esto de las voluntades. Es la voluntad de cada uno de nosotros tener esta actitud, ¿no? A ver si tengo algo más. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Pedro le dice, el Cristo. Y me llevó a pensar en la identificación nuestra con respecto a todo esto. ¿Cómo nos identificamos con esto de tomar nuestra cruz cada día y llevarla? Cada día, es una decisión continua, día por día, y me quedo pensando, digo me quedo porque esto es día a día, ¿qué decimos nosotros de Jesús quién es? Y la decisión es buscar de esa identidad, salir del yo nuestro, de esa identidad de condenación. Con esto empezó lo del condenado. Nosotros, por esta decisión de Jesús de ir a la cruz, nosotros salimos de esa condenación, quedamos libres. Y bueno, fíjese que Jesús llevó su cruz, fue al lugar de su ejecución, Gólgota, y ahí nos dio la posibilidad de tomar estas decisiones. O sea, para mí bastante fuerte. Para mí creo que es el tema más fuerte y el que más me gusta, esto de la cruz. De identificarnos, de identificarme con la cruz, decisión diaria. Creo que hasta ahí me llegó el pensamiento, traté de hacerlo corto. Así que bueno, es todo Luis, esto. muchas gracias por el aporte, Luis. Pasamos ahora con Elsa, y la escuchamos con nuestro tema de hoy. Estoy acompañando a Luis hoy. Por ahora no. Es uno por pantalla. ¿Cómo? Uno por pantalla. Somos uno. Ahora paso. Es un pensamiento Solo elaborado. podría decir que Pablo dijo cada día muero. Por ahora. Sí. Cada día Muchas muero. gracias.
Gracias. Pasamos con Gladys, ¿sí? Gladys, te escuchamos. Voy a abrir el micrófono. Bueno, yo lo leí y también me anoté algunos puntos para compartir. Lo que primero quería, que me llamó la atención es la palabra cruz, ¿no? Y cuando uno piensa ahora en la palabra cruz, pensás, hasta lo tenemos en una cadenita o la llevamos y pensamos que cuando pensamos en la cruz pensamos en amor, pensamos en salvación, pensamos en paz, pero los cristianos del primer siglo veían la cruz como un elemento de tortura y de muerte, ¿sí? Totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Realmente cruz era muerte. Los que estaban con los crímenes mayores eran crucificados, eran, como contaba Luis, llevaban su palo transversal hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Una situación que es muy diferente al concepto de cruz que tenemos nosotros. Y otra cosa que estuve leyendo y que me interesó, hay muchas personas que dicen, ¿viste la cruz que tiene esa persona con tal problema o tal dificultad o una enfermedad? ¿Qué cruz que tiene? Y esa no es la cruz de la que habla el Señor Jesús. Esa es una prueba, es una dificultad inevitable que tiene la persona. La cruz que dice el Señor Jesús es otra y que demanda voluntad, como decía Luis, ¿no? Después en las tres situaciones, porque dice negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y yo lo tomé como un conjunto, no lo tomé separado. Creo que las tres cosas van juntas, ¿sí? No son cosas muy cómodas, ¿no? Si yo tengo que pensar, yo me tengo que negar a mí mismo, tomar la cruz, son cosas como que te costaría en escucharlas, ¿no? Decir, por ahí me gusta escuchar que yo soy salva, que Jesús me perdonó, que está todo correcto. Me gusta escuchar que tengo los salmos para buscar mi apoyo, que Dios va a intervenir en un problema familiar, o me va a ayudar, o tengo las promesas cristianas, como que quiero recibir más de Dios, todo lo que Dios me da, pero me olvido de pensar que yo también tengo un montón de cosas para dar en mi compromiso, ¿no? Después en la primera parte decía, llamando a la gente y a sus discípulos, como la introducción, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, implica voluntad, no estaban obligados. Es como decía Luis, es voluntad, tengo que elegir hacer eso, tengo que elegir seguir al Señor. ¿Y cuál es mi compromiso? ¿Sí? Hasta el momento lo venían acompañando en todo el recorrido, lo escuchaban, lo veían actual, pero acá el Señor los confronta con un compromiso mucho más frontal. Para seguirlo, para ser el discípulo, tienen que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. No sé si entiendo más, los 3 puntos, negarse a sí mismo es ceder nuestro derecho a gobernar nuestras vidas. Por eso digo que no es fácil, no es algo que nos salga naturalmente, es algo que tenemos que hacerlo, no como dijo Luis, una sola vez, es una cosa continua, permanente. Tomar la cruz yo lo tomé como una invitación a imitar a Jesús, ¿sí? Imitar a Jesús, que no es fácil tampoco, no es fácil, ¿no? Es como un desafío. En la parte que dice de seguirlo, andar como él anda, de obedecerlo, y que tampoco es fácil, ¿sí? O sea, siento como un desafío muy importante, ¿no? Pero en nuestro deseo y en nuestro corazón, de amar al Señor y servirlo, tenemos que intentar, aunque podamos fracasar en alguno de estos intentos, ¿sí? Pero está siempre para ayudarnos. Así que bueno, eso es más o menos cortito lo que había preparado. Gracias, Gladys. ¿Bien? Bueno, gracias. Bien. Bien, continuamos con nuestra consigna de Marcos 8, sobre todo 34, negarnos, seguir, y bueno, tomar la cruz y seguirlo. Y escuchamos ahora a Daniel. Daniel, adelante. Bueno, yo cuando me puse a estudiar, a leer, a interpretar este versículo, creo que para entenderlo hay que revisar el contexto en que se dijo. Los versículos precedentes y los posteriores. En los versículos precedentes a este versículo, Jesús
estaba en un punto crucial de su ministerio, estaba anunciando su muerte. Y a veces nosotros no lo tomamos como algo natural, que los discípulos ya sabían que esto iba a suceder y a Jesús le costó inculcarles esa idea del Mesías sufriente, rechazado, muerto y resucitado. Él se estaba adelantando, era la punta de lanza, era la primera vez, me llamó la atención, que creo que te lo comenté, que Jesús anuncia, tome su cruz y sígame. La cruz no se había hablado hasta ese momento. Y Jesús, de alguna manera, dijo eso, y los discípulos no lo habían entendido muy bien. Y lo dice acá en el versículo anterior, donde Pedro trata de convencerlo a Jesús de que eso no era necesario, que muera, porque dice textualmente, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en mí, sino las cosas de Dios. Eso significa que ellos no estaban aceptando o entendiendo que Jesús tenía que morir. Entonces, después dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, dice: si quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como Jesús habla en primera persona, bueno, no hay forma de saber si dijo exactamente tome su cruz, porque nadie sabía que iba a ser crucificado. Entonces investigué un poco y bueno, en la literatura dice que este evangelio lo escribió supuestamente Marcos, porque Marcos no era discípulo, era seguidor de Jesús, pero no era discípulo, y escribió el libro de Marcos, escribió esta transcripción 60 o 70 años después, donde ya tenía una idea más cabal de lo que había sucedido, que Cristo fue una cruz, resucitó. Pero yo interpreto que Jesús ya estaba profetizando cuando habló de cruz. No lo entendieron bien los discípulos, pero él estaba por primera vez anunciando la doctrina de la cruz, lo que hoy nos parece totalmente natural y como una señal de poder, de victoria, de vida, de resurrección, de cambio del hombre. En ese momento no estaba muy claro, recién lo estaba anunciando Jesús. Entonces yo lo interpreto como un hito histórico, como un punto de inflexión. A partir de ahí, él anuncia su muerte y si bien Jesús habla en primera persona y dice tome su cruz, yo creo que es muy revelador eso para mí. Creo que Jesús profetizaba ahí, proyectó que iba a morir. Si bien así todo, no lo tenían claro los discípulos. Y después, por eso mismo, en los versículos posteriores, Jesús aclara qué significa eso de tomar la cruz y seguirle. Porque dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Jesús estaba transmitiendo un mensaje de la cruz, donde en primer lugar era personal, para los discípulos y para cualquier persona. Después el mensaje de la cruz lo presenta como un mensaje de vida y no de muerte. Si bien dice que el que no toma la cruz, el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, parece un contrasentido, pero lo que está diciendo es que, es que tenemos que morir cada día al pecado y al yo. Esa es la muerte que nos pide Jesús, y eso es la vida. Y después, seguir a Cristo, nos dice que tenemos que seguirlo a Él. Significa eso, es un mensaje de esperanza, de vida eterna y básicamente de resurrección. Todo ese mensaje fue un anuncio que tardaron en asimilarlo los discípulos. A mí, bueno, yo cuando me lo puse a estudiar, o sea, viste,
tomé esa conciencia porque nosotros desde ahora para atrás nos parecía natural. A veces lo lees como que los discípulos eso lo toman, lo entendían, pero acá evidentemente Jesús estaba anunciando su muerte. Bueno, básicamente creo que es eso. Para mí, tomar la cruz y seguirle es negarse a yo, mirar a Jesús, y es un mensaje de vida y de resurrección, que a partir de ahí se instala esa doctrina. Y es el punto de inflexión donde a partir de ahí entra la vida cristiana, digamos. Esa es mi interpretación. Bien, Daniel, muchas gracias por el aporte. Y pasamos a Mabel, la escuchamos a ella con respecto a qué es tomar la cruz, ¿no? Mabel. Hola. Con respecto a este versículo y empezando con la primera frase, ¿no? Esta frase, primero es una invitación, porque Jesús está haciendo una invitación a sus discípulos, aunque ellos, comparto lo que han dicho hasta ahora de que no podían entender la totalidad en ese momento, ya que todavía no había muerto en la cruz. Pero me gustó leer la frase en la Nueva Traducción Viviente, que dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Esa abandonar su propia manera de vivir me fue muy gráfico, más que niéguese a sí mismo, ¿no? En el hecho de que Jesús está haciendo una invitación a que seguirlo a Él va a ser abandonar lo que hasta entonces estaban haciendo. Y con respecto a todo lo que vivimos ahora, sería como vivir dejando los deseos del yo. Que el yo no sea quien gane, sino que podamos sujetarnos a él. Y algo que leí, no es mío, lo leí de Matthew Henry, buscando un poco sobre la cruz y sobre esto, es que Satanás siempre cuando ofrece algo muestra las ventajas. Y Jesús acá es realista y muestra la realidad, que seguirlo a él iba a ser tomar la cruz. Que si bien ellos todavía no sabían que Jesús iba a morir en la cruz, era un símbolo de muerte. Por lo cual es un símbolo de que seguir a Cristo tiene que implicar la vida toda, no solamente un cambio de vida, sino algo que nosotros en este momento no estamos teniendo, y es riesgo de vida por Jesús. Poder hasta estar dispuestos a entregar la vida. Yo también, como Gladys, me quedé pensando en la cruz, y que muchas veces la asociamos con las dificultades de la vida, con, bueno, hay que llevar la cruz, hay que llevar esta enfermedad, hay que llevar este problema que tengo, y que en realidad no sé si es bíblico, no me animo a decir que no lo sea, pero no en este caso, porque es algo como que el populismo fue tomando la cruz como una carga, como ese Simón de Cirene que lo llevó y el peso que él llevaba. Pero en realidad la cruz sigue siendo el mismo símbolo que era para Jesús, de entrega de vida, de entrega hasta el sacrificio. Entonces yo creo que acá Jesús nos hace una amplia invitación, ¿vale?, hacia los discípulos, a negarnos a seguir su estilo de vida, al punto tal de si es necesario entregarla también. No sé, me hizo pensar muchísimo porque creo que como ahora no estamos en riesgo de vida por seguir a Cristo, ¿qué pasaría, no? Si realmente nuestras vidas peligraran. Hablando con mi hijo me decía, ahora no recuerdo quién, pero hay alguien que hace poco decía que estaba orando por una persecución para que haya un avivamiento, como que el momento en que nosotros estamos teniendo que tener tal fe de seguir a Cristo, aún con el costo de vida, nos reaviva en la historia de la humanidad, siempre reavivó la fe. También hizo de Saranda, ¿no? Dejó a los que realmente eran seguidores de Cristo y muchos quedaron en el camino. Es la prueba más grande
que el Señor puede pedirnos. Y por eso aquellos que entregaron su vida por Cristo van a tener un lugar privilegiado, ¿no?, delante de su trono, como dice en Apocalipsis. Bueno, eso era lo que yo miré. Y me quedó esas dos cosas. Primero, esto de abandonar mi propia manera de vivir, y segundo, que el Señor no esconde el costo. El Señor en ningún momento nos endulza lo que es seguirle a Él, sino que nos dice los privilegios que tenemos de la salvación, la vida eterna, pero nos dice el verdadero costo. Bien, Mabel, muchas gracias por el aporte. Escuchamos ahora a Marité. Marité, ¿nos escuchás? Bueno, buenas noches, hermanos. Lindo poder estar juntos y enriquecernos con los comentarios de cada uno de ustedes. Yo me lo escribí, más allá de que uno tiene muchas cosas acá, pero con respecto a negarse a sí mismo, no es dejar de ser nosotros en nuestra creación única y irrepetible, ¿sí? Eso está claro. Negarse a sí mismo es negarse a todo aquello que tiene que ver con lo dañino. Hablamos de todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? El sistema de este mundo. Eso es negarse. Porque tenemos un sistema perverso que trata de envolvernos, sobre todo aquellos que no están muy firmes en el Señor o que no conocen al Señor, uno lo ve. Eso dice, como les decía, todo aquello que tiene que ver con lo dañino del sistema, de este mundo y su príncipe. En el versículo anterior Jesús le había dicho a Pedro: apártate de mí, Satanás, que es el príncipe de este mundo. Todo lo que es nuestra naturaleza caída nos desvía de los valores del reino, de aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano, y pensemos el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un propósito: al crear al hombre y al crear a la mujer. ¿Sí? El pecado del hombre hizo que cambiara la manera de llegar a Dios. Y estamos hablando del capítulo 8, el versículo 34, cuando Jesús dice: niégase a ti mismo, tome su cruz y sígame. De esa manera, al negarnos a todo eso, estamos tomando la cruz, ¿sí? Dándonos a todo este sistema que nos rodea, viendo todo lo que la cruz significa, la buena noticia, porque la cruz significa eso, la buena noticia de su reino, ¿sí? Yo recuerdo que mis nenes eran chicos, bueno, tendrían 10, 8, ustedes saben que yo tengo muy seguidito a los niños, y me habían hecho de madera. Había un carpintero acá en mi casa, Gladys sabe, Mabel también, y con madera se habían hecho como para poner lápices, pero mi hijo, Julio, Vito, hizo una cruz. Mi hermano Julio le dijo: ay, pero mira, eso es muerte, le dijo. Y me recuerdo que mi mamá, con toda su valenciana, dice: la cruz es victoria. Y a mí siempre me quedó eso. Que Jesús venció la muerte, resucitó, y ya no es la cruz, como decían algunos de los hermanos, no tienen un problema, una enfermedad, llevo esta cruz. Que no conocen a Cristo, conocen lo que significa la cruz de Jesucristo. Y dice que llevar esta cruz muchas veces, no sé si ya lo repetí, disculpen, nos llevan a ser dejados a un lado, no nos prestan atención, a burlarnos, a no ser comprendidos, según los parámetros de este mundo. Para ellos, claro, todo esto no tiene tanto valor como el valor que nosotros tenemos. Y así al final, yo me había escrito, pero lo comparto así: lo iremos de gloria en gloria. Esta es la esperanza de la cruz, la victoria. En el reino de Dios comienza con este mundo. Nuestra victoria comienza en este mundo. Y saben que lo viviremos en su perfecto esplendor cuando el Señor venga buscando. Imaginan esto. Y sí que vale la pena que cada día de nosotros caminar, tomar esta cruz, pero el real significado, que es de llevar las buenas nuevas de salvación,
Hay tantos alrededor nuestro que no conocen y que nosotros debemos, en el momento oportuno, buscar la oportunidad y si no aprovecharla. Presentar la cruz de Cristo como una cruz de victoria, como un símbolo de victoria y no un símbolo de muerte. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Marité, por el aporte. Gracias. Ahora escuchamos a Omar, que nos tiene para decir con respecto a tomar esa cruz. Bueno, yo la verdad que todo lo que se dijo me parece totalmente pertinente y acertado. Sería repetir muchas de las cosas, pero si hay algo que me marca profundamente en este pasaje, tiene que ver con esa voluntad que en principio Luis hizo referencia, y también una condición que es un requisito sine qua non. El hecho de no seguir o no tomar la cruz es descalificante para cualquier persona que quiera seguir a Cristo. Y seguir y tomar la cruz es un privilegio que nos da Dios. Es un privilegio que como cristianos podemos llevar a cabo y que implica, por supuesto, como también lo dijeron varios de mis hermanos, negarnos a nosotros mismos. Es un mensaje radical, no es un mensaje que permite medias tintas, no es un mensaje de sufrimiento, como algunos entienden, no es una desgracia tener una cruz, como algunos también lo interpretan, sino que realmente es un privilegio. No todos pueden. No todos pueden, no porque no puedan en sí, sino porque tal vez no quieran llevar. El hecho de llevar la cruz es algo que es una forma de expresarlo, pero en realidad que nos da el entendimiento y las fuerzas para llevar esta cruz es Cristo por medio de su Espíritu Santo. Eso nos permite a nosotros ser cristianos en la continuidad, en esta dinámica que implica seguir a Cristo, en esta dinámica que implica la vida en Cristo. Muchas veces escuchamos predicar a un Cristo victorioso, y de hecho lo creo. Cristo es victorioso, la resurrección nos ha dado la vida eterna. Y la cruz, como decía Marité, también es un muy buen mensaje, es una esperanza para nosotros. Si bien es ineludible para cada uno, y ese no poder eludir significa que sí o sí yo debo morir a mis deseos, que no se ajustan a la voluntad de Dios. Yo debo morir a mi pecado, a mi antigua manera de pensar, a mi antigua manera de vivir, a mis proyectos que están fuera del propósito del reino de Dios. Pero lo maravilloso es que cuando yo me niego a mí mismo, en un acto milagroso, que solo Dios lo puede hacer entender a aquellos que en su corazón en Él, me empiezan a interesar y me empiezan a gustar las cosas de Dios. Empiezo a sentir placer y gozo en vivir la vida que parece para los que no lo conocen a Cristo, tediosa, aburrida. Y uno se da cuenta que realmente puede vivir lleno de plenitud. Seguir a Cristo es toda la vida. No podemos tomarnos vacaciones. Cristo fue sincero, no como en muchos evangelios que se predican, digo evangelios porque hay algunos que no condicen con la verdad del evangelio real, donde se lo presenta a Cristo como solucionador de nuestros problemas. La cruz implica negación, la cruz implica, tiene como una implicancia, ¿no? El hecho de dejar todo lo que nosotros en aquel momento, antes de conocer a Cristo, considerábamos como lo mejor que nos podía pasar. Sea la riqueza, sean los logros personales en el estudio, en el aspecto profesional, en el sentido tal vez hasta sentimental. La cruz de Cristo es esperanza. Me gustó mucho lo que dijo Marité. Pero hay que tener en cuenta que sí o sí la tengo que llevar. No puedo ser cristiano si no tengo la cruz de mi ser, que no es pesada. Bueno, es eso. Gracias, Omar, por el aporte. Por favor. Gracias. Escuchamos ahora a Javier. Adelante. Hola, buenas noches.
Te tomo de la mano, Mabel, porque voy a retomar algunas cosas que dijiste. Y también Gladys, ¿no? Hacía mención un poco, porque yo partí reflexionando acerca de eso, ¿no? Que esa idea que se nos da a veces que llevar la cruz es soportar las calamidades, las cosas que nos tocaron, ¿bien? Y no, yo sí me animo a decir, no es bíblico, no es lo que está planteando el texto en ese momento, porque si asumimos la cruz como soportar, lo que estamos mostrando al mundo es lástima, y no es ese el mensaje de la cruz. Cristo no vino a dar lástima en la cruz. Y retomo eso también, por eso decía Mabel, a mí me impacta el tema del abandono, ¿bien? Porque la cruz significa eso, el abandonar y el ser cristiano y el negarse a sí mismo es abandonar todo lo que uno tiene. Y cuando digo todo, es todo, lo que consideramos bueno, virtuoso en nosotros y nuestras llagas, todo lo que uno tiene para convertirse uno mismo en don. Eso es la cruz. La cruz es obediencia, es abandono y es don, porque eso es lo que hizo Cristo. Se dio a Dios y se dio al mundo, Él mismo. Entonces, cuando nos invita a tomar la cruz, no nos está invitando a soportar, sino a que hagamos de nuestra vida don. Por eso, ahí sí también te tomo la mano y vamos más allá. Sí es dar la vida, no ocasionalmente. Ser cristiano es dar la vida. Y ahí es donde la fe, o sea, es en la cruz, donde la fe y la obra son una misma cosa. Bien, eso para mí. Y otra cosa, perdón, que también había destacado es también el carácter comunitario de esto. Bien, si bien la decisión y la voluntad es personal inicialmente, justamente todo esto es una obra comunitaria, porque es el Dios Trino el que actúa y el que nos invita, y yo al darme a ese Dios, también me estoy dando a mis hermanos. Por eso, el que quiera salvar su vida, la va a perder, porque no tiene nada que ver con las obras de la fe y no tiene nada que ver con lo que la cruz es en realidad para Cristo y en realidad para nosotros. ¿Bien? Entonces es una transformación, como decían ustedes, radical. Nada más, cortito. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Quisiera hacer un aporte chiquitito antes de pasar de este Zoom al cierre que van a ver las personas que están viendo esto con Isabel ya en el plano de YouTube. Así que algo pequeño con respecto a tomar la cruz, mirando esa cruz que tuvieron que mirar los discípulos, que tuvo que asimilar y bajar, decantar Simón Pedro. No solamente esos discípulos, sino también los discípulos que están recibiendo por primera vez el Evangelio de Marcos allí por la década del 70, lo están leyendo ya con otros ojos, con una mirada 40 años después, y saben lo que significa ir a la cruz, porque ya ha poco tiempo para que se pueda pensar la fe y la experiencia de fe. Entonces, esas comunidades, tanto los discípulos que están alrededor de Jesús, escuchando, tengo que ir a la cruz, tanto la comunidad de Marcos, en la década del 70, que recibe ese evangelio y lee, negarnos, seguirle hasta la muerte de cruz, implica esa radicalidad que muchos mencionaron, ese seguimiento a todo o nada, sabiendo que los discípulos que están leyendo por primera vez ese evangelio saben muy bien que si van a fondo hasta el final siguiendo al maestro, probablemente terminen como el maestro. ¿Por qué? Porque la cruz es la propuesta de Dios a todas las propuestas del ser humano en sus poderes, en su violencia, en su injusticia. Piensen en los discípulos, pensemos juntos los discípulos el tipo de mesianismo que estaban esperando y estaban como fogoneando, del tipo nacionalista, nacionalismo, ¿no? Y cuando le muestran que el Mesías termina colgando en esa cruz, la propuesta de Dios, la verdad que no nos cierra por ningún lado lo que estábamos esperando. Eso me lleva a pensar para nuestro tiempo, ¿qué significa entonces tomar la cruz? Significa probablemente que tengamos que poner a un costado, renunciar a todos los ismos que tengamos o a todas las ideologías que empoderan de alguna manera al ser humano para subyugarnos y oprimirnos unos a otros,
y abrazar la propuesta de Dios en su Mesías, pero no un Mesías del tipo Terminator como en Hollywood, sino un Mesías que tiene que ir a la cruz. Y si queremos seguir a ese Mesías, nosotros tenemos que estar dispuestos también a ir a esa cruz. Bueno, hoy no nos matarían por predicar, creo que en nuestro contexto argentino del siglo XXI no, quizás en otras latitudes sí, pero qué lindo es pensar la cruz renunciando a todos nuestros formatos, ideologías, cosas que nos violentan unos a otros y abrazar la propuesta de Dios que es realmente transformadora a nuestra realidad. Les agradezco un montón por los aportes. Yo creo que la gente que está viendo esto, no solamente de la iglesia de Ituzaingó, sino aquellos que se engancharon acá, están siendo muy bendecidos. Así que les invito a que nos saludemos, nos despidamos y ahora vamos a pasar seguramente al piso de YouTube para escuchar el cierre que tiene preparado Isabel. Nos bendecimos, nos saludamos. Bueno, muy bien. Aquí estamos otra vez de regreso. ¿Qué les ha parecido las respuestas de los hermanos? El resultado de esta encuesta de opinión con respecto a este pasaje que es crucial en el ministerio de Jesús y en los conceptos que nosotros debemos manejar cotidianamente en nuestra vida cristiana. Marcos hasta este capítulo 8, 20 y pico, 27, venía de una manera relatando diferentes momentos en la vida de Jesús, de sus mensajes, de sus milagros. El maestro venía respaldando con su ministerio la verdad de que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora pareciera que hay un viraje, hay cambios en cuanto a la estrategia de Jesús. Ya no se dedica tanto a los milagros, sino a una etapa de profundizar conceptos y enseñar verdades categóricas a sus discípulos. Hay un cambio en la dirección geográfica. Él sale de las tierras de Palestina, parece que busca algo así como un tiempo de retiro para poder conversar y hacerle entender a sus discípulos las grandes verdades que ellos necesitaban entender. Ya estaban teniendo en claro que Él es el Mesías, pero ahora tenían que entender qué tipo de mesianismo Él venía a presentar. ¿Cuál era el plan de Dios? Esto de dar libertad a los esclavos no se refería a sacarles de encima el yugo del Imperio Romano, sino algo mucho más radical y profundo, que es hacernos libres del yugo del pecado. Y esto iba a llevar un tiempito. Los muchachos no lo entendieron fácilmente y por eso Jesús les presenta esta gran verdad como tres partes de un solo hecho: negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir detrás de sus huellas. Hermanas y hermanos, ¿qué significa para vos negarte a vos mismo? En un mundo en donde el egoísmo florece, en donde todos tratan de trepar, de demostrarse, en donde lo importante es destacarse, en donde lo trascendente no es el generoso, sino el que más acumula y se destaca, en donde la humildad es vista como una debilidad. Jesús nos propone, con su propio ejemplo, otro modelo: el negarnos, el humillarnos, el seguir su ejemplo de humildad y de entrega. ¿Qué significaba para el oyente del primer siglo, dentro del contexto del Imperio Romano, llevar una cruz?
Ellos estaban acostumbrados porque en el Imperio Romano la forma más cruel de ejecución era justamente a través de la crucifixión. Era algo habitual ver a la salida de las ciudades y de los pueblos personas pendiendo de una cruz. Este tipo de ejecución no se aplicaba a un ciudadano romano porque era vergonzosa, era muy tortuosa y humillante. Ellos estaban acostumbrados a ver a las personas que una vez que habían sido sentenciadas a muerte dentro de la ciudad, cargaban sobre su espalda por lo menos el travesaño, el madero de la cruz, y recorrían lo que hemos escuchado que algunos le llaman la vía dolorosa. Recorrían todo ese trayecto hasta afuera de la ciudad, donde era el lugar de ejecución. Si algún familiar o amigo se acercaba, él de alguna manera se despedía, iba a la muerte segura, porque era una ejecución, a morir. Entonces, tenían esta imagen muy clara en su mente, y cuando Jesús les dice, tome su cruz cada día, ¿qué habrán sentido? ¿Pero de qué me está hablando? ¿De algo tremendamente vergonzoso, horrible, algo que genera rechazo? Jesús está hablando en sentido figurado. Jesús les va a mostrar poco tiempo después, con su propia vida, qué significaba tomar esa cruz, transitar ese camino hasta el lugar de la ejecución. Morir era seguro, y pienso que delante de Dios tomar nuestra cruz no se refiere a que es una enfermedad, a que nos va mal en los negocios o el trabajo, o que tengamos algún tipo, como se dice, una desgracia en la vida. ¿Qué cruz que te tocó? No se refiere a eso. Tomar la cruz, pensemos en los que estaban escuchando a Jesús en ese momento, a los que leyeron a Marcos unos años después. ¿Qué les significaba? Significaba muerte, negarse a sí mismo, humillarse, seguir el ejemplo del Maestro de entrega, transitar ese camino para crucificar mi yo y poner en el trono de mi vida a Jesucristo como Señor de mi vida. Entonces sí podemos decir, lo voy a seguir al Maestro de esta manera, siendo Él mi ejemplo. El apóstol Pablo, en ese precioso pasaje de Filipenses, en el capítulo 2, nos describe esto mismo en la vida de Jesús. Pablo nos dice así, que haya en nosotros este mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Cuál fue? Él era en forma de Dios, dice, no se aferró, no se quedó atrapado a su gloria, a su magnificencia. Él dice, se despojó, se vació, se anonadó, se hizo nada y tomó la forma de hombre, de siervo. Juan en su primer capítulo dice, vino y acampó, habitó entre nosotros, tomó la forma de ser humano y pasó por todas las cosas que nosotros pasamos cotidianamente. Sufrió, tuvo frío, tuvo hambre, tuvo calor, sufrió dolores, pasó como nosotros, vivió como nosotros y ahora está delante del Padre, intercediendo por vos y por mí. Se despojó y estando en la condición de hombre, se humilló
a lo más bajo. Se hizo obediente, obediente hasta la muerte, y una muerte horrorosa, denigrante, la muerte de cruz. Pero gloria sea al Señor, porque el Padre le levantó de la muerte, lo resucitó, y Él ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se postre todo, cada uno de nosotros, porque Jesucristo es el Señor. Y si Él es mi Señor, yo tengo que estar dispuesta a negarme a mí misma, a entender que no soy mío, como dice el apóstol Pablo, entender que ya no soy mío, pertenezco, he sido comprado por precio, por la bendita sangre de Jesucristo. Y entonces cada uno de nosotros, vos y yo, tenemos que estar dispuestos, porque Jesús dice un poco más adelante en nuestro pasaje, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Porque el que se avergüence delante de mí y de mis palabras en esta generación, el Hijo del Hombre se avergonzará también delante del Padre. Queridos hermanos, que estas palabras y esta enseñanza del Maestro cale profundo en nuestros corazones y entendamos que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos hijos suyos y hemos sido rescatados, comprados por el gran precio de la sangre de Jesucristo, y que nuestras vidas han de estar dispuestas a la entrega, a la renuncia, a servir con humildad y generosidad, siguiendo el ejemplo del Maestro. Que Él nos bendiga, que podamos seguir cada día el ejemplo que Jesús nos dejó y seguir aprendiendo en este trayecto, en este andar, en este camino de ir mirando junto con Marcos las enseñanzas que todavía tenemos por ver. Buena tarde, bendiciones a cada uno. Muchas gracias.